Íbamos a casarnos, pero descubrió algo de mi pasado. Me llamo Clara, tengo 32 años, y no comenzaré mintiendo. Fui infiel en numerosas ocasiones, tantas que algunas ya no sé si fueron errores, vicios o hábitos. Mi relato no es uno de redención espiritual ni de milagros provocados por el amor. Es la historia de alguien que trató de enterrar su pasado bajo una apariencia de normalidad, como si el silencio pudiera borrar lo que el tiempo no ha sabido sanar. Fui una mujer muy deseada, no lo menciono con arrogancia, lo digo porque desde que empecé a vivir sola en la metrópoli, aprendí que mi cuerpo era una herramienta. No me refiero a la prostitución, no de forma directa. Hablo de una especie de manipulación sutil. Aprendí a conseguir atención, favores, compañía, validación, a través del deseo. Hombres mayores, casados, inmaduros, comprometidos, indiferentes. No me importaba, lo que realmente contaba era sentir que alguien me miraba con anhelo, aunque solo fuera por unas horas. Nunca mantuve relaciones largas. Lo más cercano fue un ciclo de amantes intermitentes que se repetían de vez en cuando. Me acostumbré a no sentir culpa, a bloquear números cuando me aburría, a simular lágrimas si alguien me reclamaba afecto. Mis amigas se casaban, tenían hijos, hablaban de estabilidad y rutina. Yo era la que llegaba tarde a sus encuentros, la que siempre tenía una excusa, la que traía a un nuevo novio que no volverían a ver. Hubo un tiempo en que salí con 2 colegas del trabajo a la vez. Luego, con el jefe de uno de ellos. Más tarde, me involucré con el esposo de una conocida. No me enorgullece, pero tampoco lo niego. Era como si dentro de mí habitara una mujer sedienta de emociones fugaces, una adicta a los comienzos, lo clandestino, al peligro. Un día, dejé todo, no porque me enamorara ni porque tocara fondo. Dejé todo porque me vi en el espejo y no me reconocí. Me dolían los vacíos, me dolía no tener a nadie a quien confiarle una tristeza o una victoria. Me dolía que, con más de 30 años, nadie supiera realmente quién era yo más allá de lo que podía ofrecerles por la noche. Así fue como decidí cambiar de ciudad, de trabajo y de rutina. Me mudé a un vecindario más tranquilo, comencé a laborar en una pequeña editorial, y me obligué a pensar en el futuro como una posibilidad, no como un cliché. No fue fácil. Aún no lo es, porque cuando has vivido con máscaras tanto tiempo, tu verdadero rostro termina por dolerte. Y entonces conocí a Julián. No fue una historia de amor a primera vista, ni siquiera fue un flechazo. Conocí a Julián de la manera más simple posible, haciendo fila en una cafetería. Él estaba delante de mí, observando el menú con una concentración casi absurda, como si elegir entre un café con leche o un espresso fuera una decisión de vida o muerte. Recuerdo que llevaba un libro en la mano, un ensayo filosófico sobre el silencio, qué ironía, y una chaqueta vieja que le quedaba demasiado grande. Se giró para pedirme disculpas por tardar tanto y sonrió. Fue esa sonrisa la que me desarmó un poco, no porque fuera perfecta, sino porque no parecía tener segundas intenciones. Era una sonrisa limpia, sin ansiedad ni urgencia. Terminamos sentándonos en la misma mesa. No por azar, había pocas sillas y él me ofreció compartir. Hablamos del clima, de los libros, del café, y cuando me preguntó a qué me dedicaba, le dije que editaba manuscritos, que corregía errores ajenos. Se rió y dijo que debía ser un trabajo muy noble o muy frustrante. Le devolví la sonrisa y respondí que era ambas cosas. Nos vimos 2 veces más en ese mismo lugar sin planearlo. Y luego, una tercera vez en una librería, donde terminó regalándome un libro de segunda mano con una nota que decía, para que no se te olvide que el pasado también puede ser literatura. Me lo entregó sin saber cuánto peso tenía esa frase para mí. Julián era diferente. Y lo supe desde el principio, no solo por su manera de hablar pausada, sino por su forma de mirar, como si las personas fueran un enigma que vale la pena descifrar. Me costaba creer que un hombre así me estuviera conociendo a mí y no a una versión fabricada para agradar. Empezamos a vernos con frecuencia, paseos tranquilos, películas en casa, cenas sin pretensiones. Nada de excesos, nada de promesas apresuradas. Me hacía preguntas que nadie me había hecho antes. ¿Qué te hace feliz cuando nadie te ve? ¿Qué canción no puedes escuchar sin llorar? ¿Por qué nunca hablas de tu pasado? Y ahí estaba la grieta. Yo, Clara, la mujer de tantas versiones, no sabía qué contar. ¿Decirle la verdad? Decirle que había engañado a decenas de hombres, que había destruido vínculos, que no tenía un solo ex que pudiera hablar bien de mí, no. Me limité a las medias verdades. Le dije que había estado sola mucho tiempo, que nunca encontré una relación que me llenara. Que había tenido momentos oscuros, pero que ahora solo quería tranquilidad. Julián nunca insistió, nunca pareció celoso, nunca revisó mi teléfono, nunca me hizo sentir vigilada. Confiaba en mí como si yo no fuera capaz de defraudarlo. Y eso, lejos de tranquilizarme, me llenaba de una culpa extraña, como si me estuviera perdonando por un crimen que aún no había confesado. Empezamos a salir con más regularidad. Me presentó a uno de sus amigos, luego a su hermana menor. Yo los observaba con ternura y miedo.
porque mientras ellos pensaban que Julián había encontrado a una mujer buena, yo solo podía pensar en la cantidad de verdades que escondía bajo la lengua. Una tarde, caminando por el centro, él me tomó de la mano y me dijo, nunca había estado tan tranquilo con alguien. Me hace sentir en casa. Y yo solo pude asentir, porque decir, yo también, sería tan hipócrita como cruel. En el fondo, me preguntaba, ¿qué haría si supiera quién fui? ¿Me soltaría la mano? Esa pregunta empezó a crecer en mi pecho como una piedra caliente. Y sabía que, tarde o temprano, él se enteraría, Julián no solo me cayó bien. Se volvió mi hogar. Pasamos de las citas esporádicas a los fines de semana completos, a veces dormíamos en mi departamento, a veces en el suyo, aunque con el tiempo, fue más frecuente que él viniera al mío. Le gustaba el olor de mi almohada, decía que le recordaba a lavanda y a calma. Cocinábamos juntos, hacíamos listas de películas, y cuando una nos aburría, la pausábamos solo para hablar, sí. De cosas profundas, livianas, estúpidas. A su lado no me sentía obligada a fingir, pero tampoco me sentía lista para mostrarlo todo, yo sabía cómo manipular, cómo seducir, cómo esconder. Pero Julián no me exigía ninguna de esas máscaras, y por eso me sentía desnuda. Literal y emocionalmente, era nuevo para mí amar desde la quietud, sin la adrenalina de los secretos, sin la constante vigilancia del engaño. Y aún así, la sombra de lo no dicho se iba acumulando en mí como humedad en una casa vieja. Él me contaba sobre su infancia, sobre su madre que lo había criado sola, sobre su miedo al fracaso, sus frustraciones como escritor frustrado, a veces me compartía fragmentos de textos que nunca había publicado, y yo fingía leerlos con atención mientras luchaba con mi propia voz interior, la que me gritaba que estaba siendo injusta. Que un día esa mentira estallaría en 1000 pedazos. Pero éramos tan compatibles que, por momentos, me atrevía a creer que el pasado podría quedarse quieto, que mi silencio no era una traición, sino una decisión. Nos gustaba ir a librerías viejas y perder la tarde entre páginas. Nos encantaba buscar cafeterías escondidas y probar postres ridículos con nombres largos, teníamos listas compartidas, códigos tontos, gestos que solo nosotros entendíamos. En las mañanas, cuando me quedaba dormida en su pecho, él acariciaba mi espalda como si leyera en braille todo lo que no me atrevía a contarle. Con el tiempo, Julián me dio una copia de su llave, no lo pidió a cambio. Me dijo que la confianza no debía ser simétrica, sino libre. Yo no sabía cómo lidiar con tanto respeto, mis amigas, las pocas que conservaba de mi etapa más oscura, me preguntaban si él era el bueno. Yo decía que sí, que lo era, pero evitaba entrar en detalles. Porque ellas sabían quién había sido yo, y yo no quería que esa parte de mí manchara lo poco puro que había logrado construir. Una noche, me miró a los ojos después del sexo y me dijo, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que eres honesta. Tragué saliva. Me reí bajito, y mentí. Sí, siempre lo intento. Lo abracé fuerte, fuerte como quien no quiere que algo se derrumbe. Porque, en el fondo, yo ya sabía que mi mentira tenía fecha de vencimiento. El tiempo pasó y, sin darnos cuenta, ya llevábamos más de un año juntos, mis padres empezaron a preguntar por él. Su hermana, con la que ya tenía una relación cordial, me mandaba mensajes con indirectas, ¿y cuando el anillo? Nosotros reíamos, desviábamos el tema, cambiábamos de canal cuando en la tele salía alguna boda. Yo no quería casarme, no porque no lo amara, sino porque mi vida estaba construida sobre una estructura tan frágil, tan maquillada, que cualquier formalidad podría derrumbarla. Imaginaba el proceso, reunir a las familias, convivir más con los amigos del otro, los discursos, las confesiones, y cómo se conocieron, las fotos, los recuerdos, las investigaciones involuntarias, no podía soportar esa presión. Y Julián tampoco lo proponía. Al menos no de manera directa, él decía que lo importante no era un papel, sino el compromiso cotidiano. Que prefería vivir lento, sin planes trazados por costumbre social. Me lo decía con tranquilidad, con convicción, pero yo intuía que había algo más detrás. Una tarde, cuando volvíamos de hacer las compras, me tomó la mano y me preguntó, ¿tú crees que el matrimonio cambia algo? Yo, con el corazón en un puño, fingí ligereza. No lo sé, nunca me he casado, pero creo que sí. Que cambia las expectativas, que expone más cosas. Me miró en silencio, luego sintió como quien se guarda una respuesta. Pasaron semanas. Y empecé a notar pequeños cambios. Julián ya no dormía tan profundamente. A veces, se quedaba despierto más allá de lo habitual. Revisaba su celular, miraba viejas fotos nuestras, como si buscara algo que se le estaba escapando, hasta que, una noche, me dijo con una voz que no le conocía, Clara, ¿me has mentido alguna vez? Mi cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Sonreí, incómoda, ¿a qué te refieres? A todo. A tu pasado, a tu historia, a lo que no me cuentas. Él sabía, o, al menos, intuía.
No sé si fue por algo que leyó, por alguien que habló, o por un simple presentimiento. Pero su mirada esa noche tenía una mezcla de tristeza y decepción contenida, no supe qué decirle. Me limité a acariciarle la mano, a prometer que algún día le contaría todo. Y él, como siempre, no presionó, pero ese día fue un punto de quiebre silencioso. Después de eso, el tema del matrimonio dejó de ser tabú para convertirse en algo más doloroso, una frontera que ninguno de los dos quería cruzar. Yo porque temía que todo se derrumbara si contaba quién había sido, y él porque, en el fondo, sabía que no podía dar ese paso con una mujer que seguía escondiendo verdades. Dormíamos juntos, pero el espacio entre los cuerpos se volvió más evidente. Salíamos, pero con menos emoción, seguíamos siendo pareja, sí, pero como dos actores que saben el guión de memoria, pero que ya no sienten el papel. Yo pensaba en mi pasado cada vez más. En los hombres que había traicionado, en las promesas que rompí. En la reputación que llevaba. Me preguntaba cuánto de eso podría perdonarme Julián si lo supiera, pero el miedo me callaba. Siempre me callaba. Y así llegamos al borde, la antesala del final. Hay verdades que se pudren en el fondo del alma cuando no se dicen. Y lo que yo callaba, ese historial manchado de infidelidades, traiciones y vínculos rotos por ego, ya no era solo mío, era un tercero invisible entre Julián y yo. Algo que se sentaba a cenar con nosotros, que dormía a los pies de nuestra cama, que me miraba desde el espejo cada mañana y me susurraba, tarde o temprano, te vas a caer. Y me caí, todo comenzó con un mensaje. Un mensaje antiguo, enterrado, pero no eliminado. Lo había recibido hacía años, de un ex que me había jurado que jamás me perdonaría por lo que le hice, lo dejé por otro, lo engañé 2 veces, le mentí en la cara. Él me escribió después de meses de silencio para desahogarse. Y yo, por masoquismo o arrogancia, lo guardé, no sé cómo, pero Julián lo encontró. No me preguntes por qué revisó mi celular. Tal vez sintió que algo se le escapaba, o tal vez ya no podía vivir en esa sospecha sorda, el hecho es que lo leyó. Y con solo ese mensaje, entendió que yo no era la mujer impoluta que él había construido en su mente. No me gritó, no me insultó. Peor que eso, se quedó en silencio. Cuando lo descubrí, estaba sentado en el sillón, sosteniendo mi celular como si le quemara la mano, me miró y dijo, no sabía que tenías ese tipo de pasado. Yo apenas respiraba, sentí como si un edificio se viniera abajo sobre mi pecho. Intenté decir algo, una defensa, una explicación, lo que fuera. Pero mis labios no se movían, él se levantó y caminó hacia la cocina. Tomó un vaso de agua. Se lo bebió como si con eso pudiera digerir lo que acababa de saber, luego volvió y me dijo algo que me partió en dos. ¿Por qué no me lo contaste nunca? No supe qué responder. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué no quería perderlo? ¿Por qué ya no era esa mujer? ¿Por qué él me miraba como si fuera distinta y yo no quería arruinar eso? Dije lo único que pude. Porque pensé que no importaba. Que era el pasado. Él asintió, pero no convencido, asintió como quien se rinde. Tal vez no importa lo que hiciste, sino lo que escondiste. Ese día nos rompimos, no hubo portazo. No hubo drama. Pero todo cambió, durante semanas seguimos compartiendo espacio, rutina, horarios, pero el corazón estaba herido. Y herido con razón. Lo que más dolía era que yo había tenido la oportunidad de contarle, cientos de veces. Y nunca lo hice. Lo había convertido en una especie de jardín limpio donde yo me metí con los zapatos embarrados, y no por maldad. Por miedo. Lo vi cambiar, volverse más frío. Más reservado. Dejamos de reírnos tanto, de tocarnos con naturalidad. Era como si el amor siguiera allí, pero recubierto de duda, de resentimiento, de preguntas sin respuesta. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró y me dijo, ¿alguna vez fuiste fiel, Clara? Esa pregunta me perforó. Porque la respuesta era complicada. Le respondí lo que más se parecía a una verdad. ¿Desde que estoy contigo? Sí. Él desvió la mirada. No le bastaba, y lo supe. Lo supe esa noche. Que ese amor tan hermoso, tan sereno, tan libre de estrategias, ya no iba a florecer igual, las cosas no se rompieron de golpe. Y eso fue lo más cruel. Porque cuando algo explota, al menos te da claridad, pero lo nuestro fue erosionándose día a día, como una costa mordiéndose a sí misma por culpa del oleaje. Una tarde, Julián me pidió salir a caminar. Fuimos por el parque al que solíamos ir cuando todo era luz, caminamos en silencio, escuchando las risas de niños, el ladrido de un perro, las hojas secas rompiéndose bajo nuestros pies. Yo sabía que él estaba armando algo en su cabeza. Una despedida, tal vez, una última pregunta. Y llegó. Nos sentamos en una banca, él me tomó la mano, no con cariño, sino con una nostalgia que me quebró el alma. Clara,
quiero saber quién eres realmente. No pude evitarlo, las lágrimas salieron solas. Soy yo, susurré, pero también fui otra. Alguien que ya no existe. Alguien que usaba a los demás para sentirse viva, que mentía sin culpa, que lastimaba y no miraba atrás, pero esa persona se quedó atrás, Julián. Te lo juro. Él me escuchó con los ojos bajos, luego me dijo, no es solo lo que fuiste, Clara. Es lo que decidiste no contarme, durante meses, años. Te imaginé como alguien transparente. Alguien que me miraba con verdad, y ahora no sé si lo nuestro fue real o solo lo que tú decidiste mostrarme. Quise gritarle que sí fue real. Que todo lo vivido era genuino, que sí lo amé, que sí cambié. Pero las palabras no tenían fuerza. Porque la verdad, aunque la dijera ahora, ya era una moneda sucia, tardé. Volvimos a casa esa noche en silencio. Nos acostamos espalda con espalda, y al día siguiente, él no estaba. Se fue sin dejar carta. Solo una nota en el espejo. Cuídate mucho. Intenté llamarlo. No respondió, le mandé mensajes. Nada. Lo entendí, lo había perdido. Para siempre. Y lo peor es que yo sabía que me lo merecía, no por haber sido infiel en el pasado. No por haber tenido una historia complicada. Sino por haber callado, por no confiarle mis sombras al hombre que me mostró la luz. Hoy caminó por mi casa con sus fotos guardadas, sus libros sin mover, su taza de café sin usar. Me miro al espejo y me pregunto qué habría pasado si le hubiese contado desde el principio, pero ya no hay forma de saberlo. Lo único que tengo ahora es este remordimiento mudo. Y la certeza cruel de que el amor no muere por lo que hicimos antes de conocerlo, sino por lo que decidimos ocultarle cuando ya lo teníamos.